Me refiero a ti, Carlos Salinas de Gortari. Fuiste presidente de México en un periodo en el que se pudo abrir la economía a la inversión extranjera. Firmaste un tratado comercial, el TLC, y hubo algunas sombras, ¿no?, que tuviste y que te las digo, como fue tu hermano, Raúl, o todo lo que al final de tu sexenio acabó siendo parte de una pátina tremenda, de muchos problemas, de muerte incluso, y de un oprobioso proceso que en algunas cosas deslavó mucho tu imagen. Pero tienes poder, y tienes un poder de convocatoria. Y en últimas fechas, y hablo desde que terminaste hasta ahora, has estado semipresente. A veces en Dublín, a veces en Agualeguas, a veces en México, a veces en otros foros, pero has tenido, como es tu astucia, una presencia estando ausente. Y eso lo puedo entender porque tú has sido siempre un hombre que ha actuado así. Eres un político que actúa así. Pero te invito a que te quites todas estas máscaras. Porque después de todo tienes un nombre. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México de 1988 a 1994. Y fuiste un hombre clave en la historia del país. Y por lo mismo te convoco. Como haré con otros. Con uno no, pero con otros sí. Y te digo a ti, sal de donde estás en esta semipresencia, en la que a veces te vemos en algunos foros, y luego te dejamos de ver por mucho tiempo. Sal abiertamente y di que es un momento en donde tenemos que olvidar todo, dejar todo atrás, y empezar a convocar a la ciudadanía para que se una. Y en esta unidad, en la que todos estaremos presentes, creo que vayamos en contra de la Cuarta Transformación. Pon tu Ay, sí, en contra de la cuarta transformación. Uy, qué miedo, qué miedo. Presencia astuta. Astucia para tener presencia en los foros que nadie ve, solamente los ricachones, los empresarios, o los de la inclinación de derecha más extremista y conservadora o corrupta. ¿Tuvo sus sombras? ¿Salinas tuvo solamente sombras? ¿Le llamas vender a más o rematar a 400 empresas paraestatales sombras, rematar bancos y que estos bancos los volvieran a rematar y así causaran mayor crisis económica, hicieran que se debilitara más el peso, aparte del error de diciembre o de todas las divisas que se fueron fugando y todo el descalabro que se ocasionó con la fuga de capitales y con una serie de trampas para hacer más dinero de parte de los amigos de Salinas y Salinas mismo? Le llamas sombra a que a través de la ley en materia agropecuaria, en materia agraria, con el tema del uso de suelo o de el tipo o modelo de propiedad que podían tener los campesinos sobre sus tierras, se generara toda una serie de lagunas y complicaciones, y luego cuando ocurre una crisis y no tenían dinero, no producían nada en sus tierras, no tenían ningún tipo de ingreso, no podían ni vender sus tierras propiamente porque estaban limitados, porque los limitaba el gobierno, luego ni siquiera los litigios se movían rápido. La RAN, el registro agrario, era de lo más vil y inepto. ¿Le llamas sombra, tú, Pedro Ferriz, le llamas sombra a todo eso? ¿O a la supuesta negociación con el EZLN, que primero los querían matar y después arreglaron por lo oscurito para que ni siquiera la prensa los tocara? E hicieron un arreglo de dinero que después del cual se desentendió el PAN.
Por eso hicieron una gira contra Vicente Fox y se presume que esa gira fue pagada, eso es a manera de rumor, por Salinas para que el EZLN fuera como una especie de instrumento de presión contra Vicente Fox durante su mandato. Amigos, ¿cuántas más cosas podemos citar del desgobierno de Salinas? Simplemente, ¿cómo llegó al gobierno de México? ¿Cómo fue nominado presidente Salinas? ¿Por medio del voto popular? ¿Quién se cree ese cuento? Aunque él diga, aunque en la conversación que tuvo ahí en esa entrevista a modo y muy pedorra de Jorge Ramos, ahí sostuvo que a través de las actas, Carlos Salinas, que a través de las actas no había duda de que la elección tenía validez, porque las actas fueron firmadas por todos los representantes de los partidos y por lo tanto las actas tienen mayor valor que los votos. Ese fue su argumento. Las actas son las que ratifican los votos y eso es lo que tiene valor ante todo en materia electoral. Y puede que tenga razón, pero eso es dentro de la perspectiva o de el marco jurídico, el marco legal. Pero en lo moral no tiene eso crédito, no tiene credibilidad, no tiene peso ni validez. El que se sostenga que las actas son más valiosas que los votos. Tal vez lo más fácil de verificar son las actas, pero los votos, el conteo de las boletas, los paquetes electorales, que estén todos intactos o completos, o que se demuestre qué irregularidades se cometieron, todo eso está documentado en al menos 2 documentales, valga la redundancia. Entre ellos, les recomiendo a todos ustedes que vean el documental de las producciones de 6 de julio, se llama 1988 La Crónica o 6 de julio 1988 La Crónica. Búsquenlo como 6 de julio La Crónica. Crónica de un fraude. 6 de julio, Crónica de un fraude. Escríbanle así y van a encontrar varias publicaciones de ese mismo documental en YouTube. Publicaciones repetidas, nada diferente, no hay ediciones diferentes, todo es lo mismo. Simplemente todo esto que les comparto es para que no olvidemos la historia que tenemos. No olvidemos quiénes fueron nuestros presidentes, incluyendo López Obrador, que todavía le faltan 2 años de gobierno. No sé dónde tiene la cabeza Pedro Ferriz, que está tan esquizofrénicamente desesperado por un líder o un liderazgo que sostenga este movimiento que él no puede, del cual provocar la convocación que él quiere, ni mucho menos el otro frenático de Gilberto Lozano. No pueden convocar gente, tienen que llamar a gente con más dinero, porque Claudio X González ya no los quiere apoyar a ellos. O quizás nunca los apoyó. Vio que como experimento se veían interesantes, pero no es tonto. Claudio sabía que no iban a prosperar por más años, por mucho más tiempo que pudieran permanecer colocados en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahora busca a su Claudio X González, por lo que veo. Este pobre hombre, este hombre desubicado, desjuiciado y en grotesca decadencia, Pedro Ferriz de Con. Ya no me da ni repulsión, ni odio, ni nada. Me causa lástima. Pero están muy desesperados. Qué pena ajena me producen. Hay una palabra en inglés que es cringe. En España le dicen cringe. Me causa mucho cringe o cringe este tipo de personas. Pero no hay que olvidar
quién fue Carlos Salinas. Si quieren ver un resumen de su gobierno, vean, para todo el auditorio, para todos los espectadores, vean el documental de Tragicomedia Mexicana. Es un documental en varios tomos, creo que en 5 tomos. Es un libro que hace una crónica, hace una narrativa crónica de los gobiernos de 1940 y... no estoy seguro, 42 o 40 hasta el año 94. Vean el de Carlos Salinas de Gortari para que vean qué tipo de gobierno hubo con Carlos Salinas de Gortari. No había dinero para los pobres. Había mucha carestía, sobre todo para los campesinos. Hubo bueno, fue donde más cantidad de emigrantes hubieron en todo México. Fue un crecimiento exponencial de emigrantes hacia Estados Unidos. Brutal, espectacularmente estratosférico, numeroso, que rompió y batió récords. Pero esos récords no son los que queremos seguir batiendo en México, ¿verdad? Queremos batir récords de prosperidad, de crecimiento, de progreso, de abatimiento a la pobreza, pero no eliminando pobres, sino generando las condiciones para que dejen de ser tan pobres y tan miserables y puedan tener una vida digna, ellos y su familia. También con una buena educación consolidada. No hay que olvidar la historia, amigos. No hay que olvidar la historia. No olviden estos 2 documentales, Crónica de un fraude, 6 de julio, y Tragicomedia Mexicana, Carlos Salinas de Gortari, 1988 y 1994. Nos vemos.